Ese ejercicio nos dice así: sea f la función definida por f de x igual a x al cuadrado más 1 entre x al cuadrado por x menos 1, para x diferente de 0 y x diferente de 1. Y sea f mayúscula la primitiva de f minúscula cuya gráfica pasa por el punto P 2 logaritmo de 2. En el apartado A nos pide calcular la recta tangente a la gráfica de f mayúscula en el punto P. Y en el apartado B determinar la función f mayúscula. Bien, nosotros sabemos que la ecuación de la recta tangente a la gráfica de una función por un punto, x igual a A, viene dado por y menos f de A es igual a f' de A por f por x menos A. En este caso, el valor de A es 2, la coordenada x que nos indican aquí en el punto P. F mayúscula de A es simplemente logaritmo neperiano de 2, el valor de la coordenada y del punto P. Y f' de A sería igual a f' de 2. Pero claro, por ser f, f mayúscula una primitiva de f minúscula, f' de 2 es simplemente f minúscula de 2. Esto es 2 al cuadrado más 1 dividido entre 2 al cuadrado por 2 menos 1. Esto nos daría 5 cuartos. Sustituyendo ahora en la ecuación de la recta tangente, nos queda que y menos logaritmo neperiano de 2 es igual a 5 cuartos por x menos 2. Podemos despejar y para tener la ecuación explícita de la recta y tendríamos 5 cuartos de x menos 5 medios más logaritmo neperiano de 2. O lo que es lo mismo, 5 cuartos de x menos 5 medios menos logaritmo de 2. Sacando factor común aquí el signo menos. En el apartado B nos pide hallar la función f mayúscula de x. F mayúscula de x será igual a la integral de f minúscula de x cuadrado más 1 entre x al cuadrado por x menos 1 por diferencial de x más una constante de integración. Para hacer esta integral tenemos que descomponer ese cociente de polinomios en factores simples. El polinomio del numerador ya es de grado menor que el polinomio del denominador, de manera que por el término en x al cuadrado que hay ahí en la descomposición factorial del denominador, tendríamos dos fracciones. Una que sería un número dividido entre x y otra que sería un número dividido entre x al cuadrado, ya que es un término de grado 2. El factor x menos 1 del denominador nos daría otro número, llamémosle c, dividido entre x menos 1. Operando esta suma de fracciones, nos daría el mínimo común múltiplo de los denominadores x al cuadrado por x menos 1, el mismo que teníamos aquí. En el numerador nos quedaría a por x y por x menos 1, por lo que tendríamos que multiplicar a esta x para obtener este denominador, más b por x menos 1, más c por x al cuadrado. Para que la fracción inicial y la fracción final sean iguales, es necesario que el numerador de las dos fracciones sea el mismo, ya que el denominador ya es igual. Entonces tendríamos que a por x menos 1, más b por x menos 1, más c por x cuadrado, debe ser igual a x al cuadrado más 1. Lo que vamos a hacer ahora es dar valores a x. Vamos a hacer, por ejemplo, x igual a 0, nos quedaría a por 0 por menos 1, más b por menos 1, más c por 0 es igual a 0 al cuadrado más 1, de donde b sería menos 1. Haciendo x igual a 1, tendríamos a por 1 por 0, más b por 0, más c por 1 al cuadrado, es igual a 1 al cuadrado más 1.
de donde c es igual a 2. Y dando otro valor cualquiera a x, por ejemplo x igual a 2, tendríamos a por 2 por 1 más b por 1 más c por 4 es igual a 2 al cuadrado más 1. De aquí 2a menos 1 más 8 es igual a 5. Por tanto, 2a sería igual a menos 2 y a sería igual a menos 1. Ya podemos escribir entonces la descomposición de esa fracción. X al cuadrado más 1 dividido de x al cuadrado por x menos 1 será igual a menos 1, que era el valor de a, dividido entre x menos 1 dividido entre x al cuadrado más 2 dividido entre x menos 1. Una vez que tenemos descompuesta esa fracción en fracciones simples, ya podemos hallar la primitiva. F mayúscula de x será por tanto igual a la integral de 2 entre x menos 1 menos 1 entre x menos 1 entre x al cuadrado por diferencial de x más una constante de integración. El valor de la integral sería 2 logaritmo neperiano del valor absoluto de x menos 1 menos el logaritmo neperiano del valor absoluto de x más 1 partido x, que sería la integral de menos 1 entre x al cuadrado, más la constante de integración. Como sabemos que el logaritmo neperiano, como sabemos que f mayúscula de 2 es igual al logaritmo neperiano de 2, eso es lo que nos indica el hecho de que la gráfica de la primitiva pase por el punto 2 logaritmo neperiano de 2, tendremos que 2 logaritmo neperiano del valor absoluto de 2 menos 1 menos el logaritmo neperiano de 2 más 1 partido por 2 más c es igual al logaritmo neperiano de 2. Aquí nos quedaría el logaritmo neperiano de 1, que es 0, por tanto, c será igual al logaritmo neperiano de 2, más el logaritmo neperiano de 2, menos un medio. Esto es, c es igual a 2 logaritmo neperiano de 2, menos un medio. Por tanto, la primitiva de la función resulta ser 2 logaritmo del valor absoluto de x menos 1 menos el logaritmo del valor absoluto de x más 1 partido x más 2 logaritmo neperiano de 2 menos un medio. Y ya tenemos resuelto este problema.